Sara, nos han rodeado. ¿Qué vamos a hacer? Tranquilo, Mike. Rex y Bullet saben qué hacer. Estos bastardos piensan que somos una presa fácil. Pero son 10, y nosotros solo tenemos lo que ellos nunca tendrán: honor y lealtad. Estos perros han pasado por el infierno de Afganistán conmigo. No nos fallarán. El sonido de un cristal rompiéndose. Sara, han roto la ventana. Rex, Bullet, a proteger. Ladridos furiosos y gritos. Oh, Dios mío, ¿qué están haciendo? Esto es... Lo mejor está por venir. Quédense con nosotros para saber cómo termina todo. Mientras tanto, denle like y suscríbanse al canal para no perderse nada. El sol se hundía lentamente en las vastas extensiones de Texas, transformando el cielo en un lienzo de franjas, rojo brillante, naranja y dorado. El aire vibraba por el calor. La temperatura aún se mantenía en 42 grados Celsius, a pesar de que el día llegaba a su fin. El asfalto de la Interestatal 10 irradiaba calor, creando un espejismo a lo lejos, donde la carretera parecía disolverse en el cielo. Un camión de 18 ruedas Peterbilt 479 rugía por esta desierta carretera, dejando tras de sí una larga nube de polvo y gases de escape. El poderoso motor diésel Caterpillar C15 zumbaba suavemente bajo el capó, devorando millas tras millas de la interminable carretera americana. Al volante de este gigante de acero estaba Sarah Mitchell, una mujer de 34 años, con cabello castaño corto, rostro bronceado y ojos color acero, en los que se leía una historia llena de dolor, pérdidas y una voluntad inquebrantable. Sarah no era una camionera común. Tenía 8 años de servicio en el ejército de los EUU, incluyendo 4 despliegues en Afganistán como sargento del servicio canino. Había pasado por el infierno de la guerra, había visto la muerte de compañeros, había sentido el olor de la pólvora y la sangre, había escuchado el silbido de las balas sobre su cabeza. Pero la traición más terrible la esperaba no en el campo de batalla, sino en los despachos militares, donde personas en uniformes limpios comerciaban con las vidas de soldados por dinero. Hace 3 años, Sarah dejó el ejército en circunstancias que oficialmente se llamaron baja anticipada por razones familiares. En realidad, había desertado, robando un vehículo militar y rescatando a 2 perros de combate que se habían convertido en su familia. Ahora ganaba la vida como conductora independiente de camiones, especializándose en cargas especialmente importantes y peligrosas. En la espaciosa cabina del camión, especialmente adaptada para el transporte de animales de servicio, se encontraban 2 enormes pastores alemanes. Rex y Bullet, así se llamaban estos veteranos de guerra de 4 patas. Estaban acostados en cojines ortopédicos especiales, sus poderosos cuerpos relajados, pero sus orejas se movían constantemente, captando cada sonido de la carretera. Rex era el mayor de los 2, un macho de 8 años que pesaba 87 libras, con un hocico noble y ojos marrones inteligentes. A través de su ojo izquierdo pasaba una cicatriz característica, la marca de un fragmento de un artefacto explosivo improvisado que había detectado en el último segundo antes de la detonación, salvando las vidas de toda una escuadra de marines. Esa cicatriz no era solo una marca, era una medalla de valentía grabada en carne viva. En el collar de servicio de Rex lucían verdaderas condecoraciones militares. La medalla Dickin, la más alta distinción para animales por valentía en combate, la insignia de los perros de servicio militar de Una Bresar, la medalla por servicio impecable, y una insignia especial de las fuerzas caninas. Cada una de estas condecoraciones había sido pagada con sangre y sudor. Cada una contaba una historia de vidas salvadas. Bullet era más joven, un macho de 5 años, más delgado y enérgico. Su historia era especialmente trágica. Como cachorro fue encontrado por Sarah en una aldea afgana, en ruinas, llamada Kayaki, muriendo al lado del cuerpo de su madre, asesinada por un francotirador talibán. Sarah lo cuidó, lo alimentó con biberón, con comida para bebés que pedía a los médicos militares. Bullet no solo se convirtió en un perro, era su hijo, criado desde sus primeros días de vida. A pesar de su trágico comienzo, Bullet creció para convertirse en un excepcional perro de combate. Su audición era tan aguda que podía escuchar el sonido de un arma siendo amartillada a 200 yardas de distancia. Su sentido del olfato le permitía encontrar escondites de explosivos enterrados a una profundidad de hasta 8 pies.
Durante su tiempo de servicio, descubrió 23 artefactos explosivos improvisados y salvó la vida de 31 soldados estadounidenses. Ambos perros atravesaron la pesadilla de la guerra en Afganistán. Participaron en cientos de operaciones de combate, desde patrullas en las montañas del Hindu Kush hasta asaltos a posiciones fortificadas de los talibanes en el valle de Helmand. Vieron la muerte, sintieron el olor del miedo, conocieron el valor de cada vida salvada. Pero la guerra no terminó para ellos con un regreso heroico a casa, sino con una pesadilla burocrática. Al retirar las tropas estadounidenses de Afganistán, el mando militar decidió reducir los gastos en el transporte de animales. Muchos perros de combate, que habían servido lealmente al ejército estadounidense, debían ser entregados a las fuerzas de seguridad afganas o sacrificados debido a problemas de cuarentena. La razón era simple y cínica. Su transporte a EU costaría millones de dólares, lo que se consideró no rentable desde el punto de vista económico. Sarah no podía permitirlo. Usando sus contactos en logística militar y la ayuda de oficiales comprensivos, organizó el transporte oficial de Rex y Bullet a través de un programa de adopción de perros militares. Los documentos estaban correctamente elaborados, pero con algunas violaciones de plazos, lo que formalmente hacía que el transporte fuera ilegal. Cuando esto salió a la luz, Sarah recibió una sanción disciplinaria y una baja anticipada por voluntad propia, en lugar de una extensión de contrato. Oficialmente no fue una deserción, pero su carrera militar terminó bajo una nube de escándalo. Ahora, 3 años después, ganaban la vida con trabajo honesto. Sarah obtuvo una licencia de conductor de transporte comercial de categoría A, permisos para el transporte de materiales peligrosos, cargas médicas y envíos gubernamentales. Su reputación era impecable. En 3 años de trabajo, ninguna entrega había sido interrumpida. Ninguna carga había sido dañada o robada. La especialización de Sarah se convirtió en cargas especialmente importantes y delicadas. Equipos médicos para hospitales, reactivos químicos para laboratorios, componentes para tecnología militar. Los clientes estaban dispuestos a pagar tarifas premium por la garantía de seguridad y entrega puntual. Y la presencia de 2 perros de combate entrenados aseguraba un nivel de seguridad que no estaba disponible para los servicios de seguridad convencionales. El viaje de hoy era especialmente importante. En el remolque refrigerado aislado había equipos médicos por un valor total de $850,000. Modernos aparatos de respiración artificial, monitores cardíacos con función de telemetría, desfibriladores automáticos, instrumentos quirúrgicos y otros dispositivos vitales. Todo este equipo estaba destinado a un hospital de veteranos en Phoenix, Arizona. En la unidad de cuidados intensivos de este hospital, había 12 soldados gravemente heridos, recientemente evacuados de Siria tras la explosión de un camión bomba cerca de una base estadounidense. Entre ellos estaba el sargento Jorge Martínez, un joven puertorriqueño que alguna vez sirvió en la misma unidad que Sarah en Afganistán, el mismo chico alegre que siempre compartía sus chocolatinas con Rex y Bullet, llamándolos sus mejores amigos en este país maldito. Cada minuto de retraso podría costar vidas humanas. El viejo equipo del hospital apenas podía manejar el flujo de heridos. Varios pacientes ya se encontraban en estado crítico. Por eso, Sarah había estado conduciendo sin parar durante 10 horas, planeando llegar a Phoenix a la medianoche. ¿Cómo están, chicos?, preguntó suavemente Sarah, echando un vistazo en un espejo especial que le permitía ver a los perros sin girar la cabeza. Rex abrió lentamente un ojo y miró a su dueña. Su mirada era tranquila, pero cautelosa. 8 años de vida, de los cuales 6 pasaron en zona de combate, le enseñaron a nunca relajarse por completo. Incluso en los momentos más pacíficos, una parte de su conciencia permanecía en guardia, lista para actuar al instante. La cicatriz sobre su ojo izquierdo brillaba especialmente bajo los rayos del sol poniente. Cada vez que la veía, Sarah recordaba aquel día en la provincia de Kandahar, cuando Rex salvó la vida de 23 marines. La patrulla avanzaba por un estrecho sendero montañoso, cuando Rex se detuvo de repente y comenzó a ladrar ferozmente, señalando un montón de piedras al lado del camino. Los soldados no entendieron su señal y continuaron avanzando. Pero Rex no se rindió. Se lanzó hacia el lugar sospechoso y comenzó a cavar, a pesar de las órdenes de detenerse. La explosión resonó cuando estaba a solo unos pies del artefacto explosivo improvisado. Un fragmento le desgarró el párpado
y dañó la córnea, pero Rex sobrevivió. Y el vehículo blindado que debía pasar por ese lugar unos minutos después permaneció intacto. Por este acto de valentía, Rex recibió la medalla Deakin, la más alta distinción para animales por valentía en combate. Se convirtió en uno de los pocos perros en la historia del ejército estadounidense en recibir tal honor. Pero para Sarah, él no era un héroe de guerra, sino simplemente un amigo leal que siempre le cubría las espaldas. Bullet yacía a su lado, su cabeza descansando sobre sus patas, pero sus orejas se movían constantemente, captando cada sonido de la carretera. Incluso dormido, se mantenía alerta. Su agudo sentido del oído podía distinguir el sonido del motor de un vehículo específico entre decenas de otros, reconocer las inflexiones de la voz humana, determinar el nivel de amenaza por el tono del habla. En el collar de Bullet también brillaban las condecoraciones militares, la medalla por distinción en el servicio, la insignia de los perros de guerra y la placa conmemorativa por salvar vidas, que recibió por descubrir un escondite de explosivos en una escuela de la ciudad de Mazar-i-Sharif. Ese día Sarah lo recordaba especialmente claro. Su unidad había recibido información de que los talibanes habían minado una escuela donde debía llevarse a cabo una reunión de ancianos locales con oficiales estadounidenses. Los detectores de metales comunes no mostraban nada. Los explosivos estaban escondidos en contenedores plásticos especiales. Bullet descubrió el escondite 10 minutos antes de que comenzara la reunión. 20 kilogramos de plástico estaban ocultos en el sótano de la escuela, y el detonador estaba configurado para recibir una señal de un teléfono móvil. Si la explosión hubiera ocurrido, no solo habrían muerto soldados estadounidenses, sino también cientos de civiles, incluidos niños. Sarah sonrió al mirar a sus compañeros de cuatro patas. Estos perros eran todo lo que le quedaba de su vida anterior. Sus padres habían muerto en un accidente automovilístico en una carretera de Ohio, cuando ella estaba en su segundo despliegue en Afganistán. Se enteró de esto solo una semana después del funeral. El correo militar funcionaba lentamente, y el comando no consideró necesario interrumpir la operación de combate debido a problemas personales de la sargento. No tenía hermanos ni hermanas, tampoco esposo. 8 años de servicio militar, despliegues constantes y mudanzas no favorecían la formación de una familia. Varios romances terminaban apenas comenzando. Los hombres no soportaban su carácter, forjado por la disciplina militar, o simplemente no podían entender por qué los perros eran más importantes para ella que las personas. Los amigos se quedaron en el ejército o se dispersaron por diferentes estados tras su baja. Sarah mantenía contacto solo con unos pocos compañeros, pero se veían raramente. Las amistades militares son fuertes, pero la guerra cambia a las personas, y no siempre para mejor. Algunos se convirtieron en alcohólicos, otros se unieron a empresas militares privadas. Algunos simplemente no pudieron adaptarse a la vida civil. Solo Rex y Bullet habían estado siempre a su lado, en la alegría y en la tristeza, en momentos de triunfo y desesperación. Compartieron con ella el horror de la guerra y las penurias de la vida en paz. No eran solo mascotas, eran familia, hermanos de armas, los únicos seres en la tierra que la entendían sin palabras. El camión se acercaba al pequeño pueblo de Van Horn, en Texas, situado justo en la frontera con Nuevo México. A lo lejos aparecieron las primeras luces, unas cuantas gasolineras, un par de moteles y restaurantes para camioneros. Era el lugar perfecto para una breve parada, repostar, estirar las piernas, dejar que los perros fueran al baño y beber agua. Bueno, es hora de hacer una pausa, dijo Sarah, activando el intermitente. La gasolinera Rápido Jack era típica de estos lugares. Un gran terreno pavimentado, varias bombas para automóviles, 2 bombas especiales para camiones con diésel de alto octanaje. Brillantes letreros de neón anunciaban café, perritos calientes y las mejores hamburguesas de Texas. Una pequeña tienda vendía todo lo necesario para el camino, desde piezas de automóviles hasta aspirinas. Junto a la gasolinera se encontraba la cafetería de Mary, un largo edificio de una sola planta, con grandes ventanas y un letrero intermitente. Dentro se podían ver siluetas de personas en las mesas, camareras con teteras en las manos, cargadores y camioneros descansando después de largas horas al volante. El olor de la carne asada y el café se mezclaba con el aroma del diésel y el polvo. En el estacionamiento ya había varios vehículos, 4 camiones de carga, 2 pickups, un viejo sedán y varios coches de los lugareños. Sus conductores, probablemente, estaban cenando en la cafetería o descansando en las cabinas de sus camiones.
Una escena habitual para esa hora del día en un lugar así. Pero la atención de Sarah se centró de inmediato en un grupo de motocicletas estacionadas en el extremo más alejado del aparcamiento, lejos de la iluminación principal. 5 pesadas Harley Davidson con cromo brillante, sillines de cuero y ruidosos tubos de escape. Incluso a la tenue luz de las farolas, se podía ver que no eran motos turísticas comunes, sino máquinas de personas serias. Junto a las motocicletas estaban sus dueños. 5 hombres en chalecos de cuero negro, cubiertos de parches de varios clubes de motociclistas. Incluso a distancia, Sarah podía distinguir los símbolos característicos. Una calavera con huesos, un águila con las alas extendidas, inscripciones en letras góticas, esvásticas y otros símbolos extremistas. Los hombres fumaban, conversaban entre sí y observaban atentamente cada coche que entraba en el área de la gasolinera. Su comportamiento delataba a criminales profesionales. Demasiada atención a los que les rodeaban. Una posición demasiado cómoda para una rápida retirada. Movimientos de manos demasiado nerviosos hacia sus cinturas, donde probablemente llevaban escondidas armas. Rex y Bullet sintieron de inmediato el cambio en el estado de ánimo de su dueña. Ambos perros se levantaron de sus asientos y comenzaron a examinar atentamente el entorno a través de los cristales tintados de la cabina. Sus narices aspiraban el aire con avidez, analizando los olores. Sus orejas se movían en diferentes direcciones, captando cada sonido. Años de entrenamiento en combate les habían enseñado a reconocer el peligro mucho antes de que se volviera evidente para un humano. ¿Qué pasa, chicos? ¿Sienten algo sospechoso?, preguntó Sarah en voz baja, sin apartar la vista del grupo de motociclistas. Rex emitió un leve gruñido, no amenazante, sino advertente. Su experiencia le decía que esas personas representaban una amenaza potencial. Demasiada atención en sus posturas, demasiada atención a los coches ajenos, una posición demasiado cómoda para un ataque repentino. Bullet adoptó una postura de combate característica, inclinando ligeramente su musculoso cuerpo hacia adelante. Su juventud y energía se compensaban con instintos fenomenales y un entrenamiento impecable. Cada músculo de su cuerpo estaba listo para actuar al instante. Sarah conocía bien a sus perros. A lo largo de los años de servicio conjunto, había aprendido a leer su lenguaje corporal mejor que el habla humana. Si Rex y Bullet sentían una amenaza, entonces la amenaza realmente existía. Sus instintos nunca la habían fallado. En Afganistán, en más de una ocasión, le habían salvado la vida, anticipando emboscadas y posiciones de francotiradores. Bien, susurró, aparcando el camión junto a la bomba de combustible más lejana, desde donde tenía una buena vista de todo el terreno y varias rutas para una rápida retirada. Estemos alerta, repostaremos rápido y seguiremos adelante. Sarah apagó el motor y por un momento se permitió evaluar la situación. La carga en el remolque estaba protegida de manera confiable. Cerraduras electrónicas, un rastreador GPS, un sistema de alarma con conexión directa a la central de despacho. Los documentos estaban en perfecto orden. El seguro cubría todos los riesgos posibles, incluyendo ataques y robos. Pero la protección más importante no eran los medios técnicos, sino 2 veteranos de guerra de cola que sin dudarlo darían su vida por su dueña. Rex y Bullet habían pasado por cosas que estos motociclistas ni siquiera podían imaginar. Habían luchado contra verdaderos terroristas en las montañas de Afganistán, sobrevivieron a bombardeos de artillería, participaron en asaltos a posiciones fortificadas. Al abrir la puerta de la cabina, Sarah sintió cómo el cálido aire nocturno de Texas le golpeaba en la cara. La temperatura aún se mantenía alrededor de los 35 grados Celsius, a pesar de que el sol ya se estaba poniendo en el horizonte. El aire era seco y polvoriento, impregnado de los olores de combustible diésel, asfalto caliente y vegetación de la carretera. Rex y Bullet se pusieron de pie al instante, sus cuerpos tensos como resortes de acero. Sarah sujetó a sus collares fuertes correas de nylon de tipo militar. No las correas de paseo comunes, sino tácticas, diseñadas para cargas serias. «Silencio, chicos», susurró mientras bajaba de la cabina. «Compórtense tranquilos, pero estén listos». Ambos perros saltaron al asfalto y tomaron posición a ambos lados de Sarah. Rex a la izquierda, Bullet a la derecha. Esta era una formación de defensa estándar, perfeccionada a través de cientos de entrenamientos y operaciones. En esta posición podían controlar el máximo espacio alrededor de su dueña y reaccionar instantáneamente a cualquier amenaza desde cualquier lado. Sarah se acercó al tanque de combustible
y comenzó el procedimiento de llenado. El tanque del camión tenía capacidad para 300 galones de diésel, así que el proceso tomaría al menos 10 a 15 minutos. Intentaba no mirar hacia los motociclistas, pero de reojo vio cómo empezaron a mostrarle un interés creciente. El primero en separarse del grupo fue el hombre más grande, un verdadero gigante de aproximadamente 6 pies 4 pulgadas de altura y no menos de 280 libras de peso. Su figura masiva estaba cubierta de tatuajes desde el cuello hasta las muñecas. Una espesa barba negra ocultaba la mitad de su rostro y pequeños ojos de cerdo miraban desde debajo de unas cejas prominentes. El chaleco de cuero del hombre estaba cubierto de parches del club Jinetes del Diablo, uno de los grupos de motociclistas más peligrosos e influyentes del suroeste de EU. Estas personas controlaban el tráfico de drogas en el territorio desde El Paso hasta Los Ángeles. Tenían conexiones en la policía y en los tribunales, y eran conocidos por su especial brutalidad hacia quienes se interponían en su camino. En el pecho del gigante brillaba un parche que decía «Presidente», lo que significaba su estatus como líder de la filial local del club. En su brazo derecho tenía tatuada una cobra que se enroscaba alrededor de un cráneo con ojos llameantes. En el izquierdo, un águila desgarrando la bandera estadounidense con sus garras. Tales tatuajes eran llevados solo por aquellos que habían matado a personas con sus propias manos. ¡Hey, belleza! Su voz era áspera y ronca por años de fumar y beber. En cada palabra se oían años de jerga carcelaria y violencia callejera. Una niña tan pequeña y una máquina tan grande. ¿Estás segura de que puedes manejar esta bestia? Sara no levantó la vista del surtidor de combustible. A lo largo de sus años de servicio en el ejército, había aprendido a reconocer a los depredadores a primera vista. Este hombre era un asesino profesional, para quien la vida humana no valía nada. La mejor táctica con tales personas es evitar la confrontación mientras sea posible. Me va muy bien. Gracias por tu preocupación, respondió con un tono neutral y calmado. Me llamo Jake. El hombre dio un paso más cerca, invadiendo su espacio personal. Jake Rodríguez. Quizás hayas oído hablar de mí. Soy algo así como una celebridad local por estos lares. El nombre le sonaba familiar. Jake Hierro Rodríguez había aparecido en los informes criminales durante más de 20 años. Asesinatos, tráfico de drogas, extorsión, corrupción de funcionarios públicos. Esta es solo una pequeña parte de sus logros. Varias veces había sido arrestado, pero cada vez salía en libertad gracias a buenos abogados y testigos sobornados. ¿Y cómo te llamas, linda?, continuó Jake sin recibir respuesta a su presentación. No importa, respondió brevemente Sara, mientras seguía llenando el tanque. Detrás de Jake aparecieron los demás miembros de su banda. Sara evaluó rápidamente a cada uno de ellos. Una habilidad perfeccionada durante años de servicio en zonas de combate, donde la capacidad de evaluar correctamente al oponente a menudo significaba la diferencia entre la vida y la muerte. El segundo era significativamente más joven que Jake, unos 30 años, delgado, con movimientos nerviosos de un adicto. Tenía una serpiente tatuada en el cuello, enrollándose alrededor de su garganta, un símbolo de que estaba dispuesto a morir por su banda. Sus manos estaban cubiertas de tatuajes de origen carcelario, y en sus ojos se leía la inestabilidad de una persona que consume drogas duras. El tercero era la completa antítesis. Un mexicano robusto, de unos 40 años con dientes de oro y una larga cicatriz que cruzaba toda su mejilla izquierda. Esa cicatriz solo podría haber surgido en una pelea con cuchillos, y su portador claramente había salido victorioso. Los movimientos del mexicano eran seguros y calculados. Era un asesino profesional. El cuarto y el quinto parecían típicos motociclistas de mediana edad, barrigas cerveceras, barbas canosas, manos cubiertas de tatuajes desde las muñecas hasta los hombros. Pero sus ojos delataban una larga experiencia carcelaria y una disposición hacia la violencia. Eran personas para quienes golpear o matar a alguien era algo cotidiano. ¿Y qué son esos perros que tienes? Jake asintió en dirección a Rex y Bullet. Bonitos cachorros. Supongo que cuidan bien de tu carga. Al mencionar a los perros, en la voz de Jake aparecieron notas depredadoras. Sara comprendió que ya estaba evaluando la posible presa y considerando maneras de obtenerla. Tales personas veían en cada encuentro o una víctima o un obstáculo en su camino hacia el lucro. Rex emitió un bajo gruñido de advertencia. Sus músculos se tensaron bajo su oscura piel.
La cicatriz a través de su ojo izquierdo, iluminada por las luces de neón de la gasolinera, se veía especialmente siniestra. Este perro había luchado contra verdaderos enemigos de América en las montañas de Afganistán y no tenía intención de ceder ante los bandidos locales. Bullet se colocó a su lado. Sus ojos seguían cada movimiento de los extraños sin parpadear. La juventud no lo hacía menos peligroso. Por el contrario, la combinación de energía, agresión y entrenamiento profesional lo convertía en un arma letal. «Solo cuando es necesario», respondió Sarah, finalmente levantando la vista y encontrándose con la mirada de Jake. En su mirada no había ni una pizca de miedo. 8 años de servicio militar, 4 despliegues en Afganistán, participación en decenas de operaciones de combate, le habían enseñado a mirar a los peligros directamente a los ojos. Había visto verdaderos monstruos, terroristas que volaban escuelas y hospitales, narcotraficantes que quemaban aldeas enteras por deudas impagas, criminales de guerra que comerciaban con las vidas de los soldados. En comparación con ellos, estos motociclistas eran simplemente matones maleducados con un ego inflado. «Vaya, qué atrevida», se rió el motociclista delgado con la serpiente en el cuello. Su risa era nerviosa y antinatural, un claro signo de intoxicación por drogas. «Me gustan así, con carácter. Son más interesantes de romper». «Escucha, linda». Jake se acercó aún más, y Sarah sintió el asqueroso olor de su cuerpo, una mezcla de cerveza, tabaco, sudor y ropa sucia. «Solo queremos ser amigables. Verás, la carretera puede ser muy peligrosa para una chica tan hermosa como tú, especialmente de noche». Hizo una pausa, dejando que sus palabras tuvieran efecto. «Y conocemos estos lugares como la palma de nuestra mano», continuó. «Sabemos dónde se puede llenar el tanque más barato, dónde pasar la noche de forma segura, dónde evitar emboscadas policiales. Quizás quieras tomar algo con nosotros. Dentro hay un buen bar. Podríamos conocernos mejor, discutir, una colaboración mutuamente beneficiosa». Las últimas palabras las pronunció con una entonación especial, insinuando claramente la naturaleza de la colaboración propuesta. «No me interesa», respondió Sarah con firmeza, guardando la pistola de la bomba de gasolina y cerrando la tapa del tanque. «Tengo que irme. La carga no tolera retrasos». «Ah, ya veo». El rostro de Jake se oscureció instantáneamente. La máscara amistosa se deslizó, revelando su verdadera naturaleza depredadora. «¿Así que no somos lo suficientemente buenos para una princesa como tú? ¿Crees que eres mejor que nosotros?» La situación comenzó a caldearse rápidamente. Los demás motociclistas formaron un semicírculo, bloqueando a Sarah el camino directo hacia la cabina del camión. Rex y Bullet sintieron el cambio en la atmósfera y se pusieron en total estado de alerta. Su gruñido se volvió más fuerte y amenazante. Varios otros clientes de la gasolinera notaron el conflicto inminente y se apresuraron a alejarse. El cajero de la tienda miraba nerviosamente hacia su dirección, pero no se apresuró a llamar a la policía. En esos lugares, la gente prefería no involucrarse en los problemas ajenos. «Apártense», advirtió Sarah. Su mano se movió instintivamente hacia su cinturón, donde bajo la chaqueta estaba escondida una Smith & Wesson de calibre .40 con licencia. «Les advierto por última vez». «¿Y qué pasará?», preguntó Jake burlonamente, dando un paso más hacia adelante. Ahora estaban a no más de 3 pies de distancia. «¿Vas a soltar a tus perras sobre nosotros? ¿O tal vez te quejarás a los polis?». Miró a sus cómplices y se echó a reír con una risa grosera y desagradable. Chicos, la princesa piensa que puede amenazarnos», gritó. «Parece que no sabe quiénes son los jinetes del diablo». «Jake tiene razón», añadió un mexicano robusto, sus dientes de oro brillando a la luz de los neones. «Las chicas bonitas deben saber cuál es su lugar, y el lugar de las chicas bonitas es entretener a los hombres de verdad. Podríamos pasar un buen rato», agregó uno de los motociclistas mayores, lamiéndose los labios de manera obscena. «Largo y bien, y luego, si eres una buena chica, incluso te dejaremos ir». «Quizás». Las últimas palabras sonaron como una amenaza directa de violación y asesinato. Fue un grave error. Llamar a los perros de combate veteranos perras y amenazar a su dueña con violencia sexual significaba cruzar la línea roja, más allá de la cual comienza la guerra. En los ojos de Sarah brilló ese fuego frío que los talibanes conocían bien en los valles de Afganistán. El fuego de un soldado profesional
listo para matar enemigos sin dudar ni sentir remordimientos. Última advertencia, dijo en voz baja, pero tan clara que cada palabra resonó como un golpe de martillo sobre el yunque. Apártense, ahora mismo. ¿Y qué, perra? Jake dio un paso adelante e intentó agarrarla de la mano. ¿Qué puedes hacer contra 5 hombres de verdad? No tuvo tiempo de terminar la frase y tocar a Sarah. Ella desabrochó las correas con un solo movimiento y dio una orden silenciosa pero clara. Proteger. El resultado fue instantáneo y asombroso. Rex se lanzó hacia adelante con tal velocidad que Jake ni siquiera tuvo tiempo de entender lo que estaba sucediendo. La masa de 87 libras de un depredador entrenado para matar se detuvo a unos pocos centímetros de su garganta. Su poderosa mandíbula chasqueó en el aire y de lo profundo de su pecho salió un rugido que hizo que las piernas del motociclista se tambalearan. No era un simple gruñido de perro. Era el sonido que solo emiten los perros militares, entrenados para matar enemigos en el campo de batalla. Profundo, gutural, lleno de amenaza mortal. Un sonido que haría que los terroristas experimentados perdieran el control de su vejiga y sus intestinos por un terror primitivo. Rex estaba en una posición de ataque perfecta. Las patas delanteras bien separadas para estabilidad, las traseras tensas para un salto instantáneo, la cabeza baja, los ojos fijos en la garganta del oponente. Su pelaje se erguía, haciendo que el ya imponente perro se viera aún más aterrador. La saliva goteaba de sus colmillos expuestos sobre las botas de Jake. Bullet, al mismo tiempo, ocupó una posición a la derecha, cortando el camino de escape a los demás motociclistas. Su juventud se compensaba con furia y un entrenamiento impecable. Los ojos del perro ardían con el frío fuego de una determinación mortal, y cada músculo de su cuerpo hablaba de una preparación para el ataque. El pelaje en la nuca de Bullet se erguía, los colmillos se mostraban en una mueca amenazante, y de su garganta salía un rugido continuo. Era más joven que Rex, pero no menos peligroso. Su cuerpo era una máquina perfecta de matar, creada por milenios de evolución y perfeccionada por años de entrenamiento militar. ¡Santo cielo!, exclamó un motociclista tatuado con una serpiente en el cuello, retrocediendo. Su coraje narcótico se evaporó instantáneamente al ver a 2 feroces depredadores. «¡No son perros! ¡Son unos lobos!». «No son lobos», dijo fríamente Sarah, cruzando los brazos sobre el pecho y observando lo que sucedía con la calma profesional de un oficial de combate. «Son perros militares. Rex y Bullet, veteranos de la guerra de Afganistán, están entrenados para matar terroristas y encontrar explosivos. ¿Quieren probar sus habilidades de combate en ustedes mismos?». Hizo una pequeña pausa, dejando que la información llegara a la conciencia de los motociclistas. «Rex ha neutralizado a 4 oponentes en combate cuerpo a cuerpo», continuó, como si hablara del clima. «Su método es un salto al pecho con inmovilización. El oponente pierde la capacidad de resistir en cuestión de segundos». Jake intentó mantener la compostura, pero sus manos temblaban traicioneramente. Rex estaba tan cerca que el motociclista podía sentir el aliento caliente de la bestia en su cuello. Un gesto descuidado, un movimiento brusco, y poderosas mandíbulas se cerrarían sobre su garganta con una fuerza de 300 kilos por pulgada cuadrada. «Y Bullet se especializa en operaciones grupales», continuó Sarah impasible. «3 oponentes a la vez es su mejor resultado. Su método de trabajo es la inmovilización mediante llaves de dolor. Tú no puedes simplemente soltarlos contra nosotros», balbuceó Jake, tratando de no hacer movimientos bruscos. «Puedo», respondió Sarah con dureza. Artículo 217 del Código Penal de Texas. Defensa propia ante una amenaza de violación. Tengo testigos y cámaras de seguridad de la gasolinera que grabaron cada una de sus palabras. Ustedes me rodearon, amenazaron con violencia sexual, se comportaron de manera agresiva, señaló la cámara de seguridad instalada sobre la entrada de la tienda. Cualquier tribunal se pondrá de mi lado, continuó. Especialmente cuando se entere de que amenazaron a un veterano de la guerra en Afganistán y trataron de interferir en la entrega de equipo médico para soldados heridos. Sarah hizo otra pausa, disfrutando de la confusión en los rostros de los motociclistas. Además, añadió, estos perros tienen un estatus federal especial. Son oficialmente reconocidos como héroes de guerra y están protegidos por la ley de veteranos. Atacarles se equipara a atacar a personal militar en activo. Es un delito federal, caballeros. De 15 a 25 años de prisión en régimen cerrado. Rex dio un paso adelante
y Jake retrocedió involuntariamente, casi cayendo. La cicatriz sobre el ojo del perro, iluminada por las luces de neón de la gasolinera, se veía especialmente siniestra. Esa cicatriz era un recordatorio de que Rex ya había luchado contra verdaderos enemigos y siempre había ganado. Está bien, murmuró el joven motociclista con un tatuaje de serpiente. Su voz temblaba de miedo. Jake, ¿no es suficiente? Esta psicópata no vale la pena. Tiene bestias, no perros. Cállate, Ricky, gritó Jake, pero su autoridad ya había sido seriamente socavada. El grupo de hombres, acostumbrados a intimidar a otros con su apariencia y reputación, se encontró cara a cara con un oponente que no solo no tenía miedo, sino que también tenía una clara ventaja en armamento. Un mexicano robusto palpaba nerviosamente el cuchillo en su cinturón, pero entendía la inutilidad del arma blanca contra dos perros furiosos. Los perros se movían más rápido que un humano, sus dientes eran más afilados que cualquier hoja, y la experiencia en combate real les daba ventaja sobre cualquier peleador callejero. Sara dio un paso adelante, y los perros se movieron con ella, como una sola entidad. Sus movimientos eran sincrónicos, perfeccionados hasta el automatismo. Años de servicio conjunto en las regiones más peligrosas del mundo los habían convertido en una máquina de combate unida. Tienen 60 segundos para subirse a sus motos y largarse de aquí a la maldita madre, dijo Sara con una voz fría y uniforme de asesina profesional. Después de eso, daré la orden de atacar y créanme, estos chicos no fallan y no toman prisioneros. Miró el reloj en su muñeca. 55 segundos, anunció. El silencio se alargó durante unos momentos angustiosos. Solo se escuchaba la pesada respiración de los motociclistas, el bajo y amenazante gruñido de los perros y el ruido distante de los coches que pasaban por la carretera. Luego el joven Ricky no aguantó más y se dirigió rápidamente hacia su motocicleta. ¿A dónde vas, cobarde?, gritó Jake. Al diablo con esto, jefe, respondió el chico sin volverse. No voy a convertirme en comida para perros por culpa de una chica, aunque sea muy caliente. 40 segundos, anunció Sara. Ricky fue seguido por uno de los motociclistas mayores, luego otro más. Un robusto mexicano dudaba, mirando alternativamente a Jake y a los hocicos amenazantes de los perros. En sus ojos se leía una lucha interna entre el miedo y la lealtad al líder. 30 segundos. El mexicano tomó una decisión y también se dirigió hacia las motocicletas. Ahora solo quedaba un compañero con Jake, aquel que había amenazado a Sara con violación. 20 segundos. Esto no ha terminado, perra, siseó Jake, retrocediendo lentamente. Su rostro estaba distorsionado por una mezcla de rabia y humillación. Conocemos estas carreteras mejor que tú. Conocemos cada gasolinera, cada motel, cada área de descanso para camiones desde Texas hasta California. 10 segundos. Nos volveremos a ver, princesa, añadió, lanzándole una última mirada maliciosa. Y la próxima vez, tus perros no te ayudarán. 5, 4, 3... Jake se dio la vuelta y se dirigió rápidamente hacia su Harley. El último motociclista corría tras él, tropezando de miedo. Los motores de las motocicletas rugieron, y en unos segundos toda la pandilla salió del área de la gasolinera, desapareciendo en la creciente penumbra de la noche tejana. Solo cuando el sonido de los escapes se desvaneció por completo en la distancia, Sara se permitió relajarse. Rex y Bullet se acercaron a ella, moviendo ligeramente sus colas, una manifestación contenida de alegría por la misión cumplida. Buen trabajo, chicos, susurró Sara, arrodillándose y abrazando a ambos perros. Pensé que no tendría que usar sus habilidades tan pronto después del ejército. Rex le lamió la mejilla con su lengua áspera, mientras Bullet apoyaba su enorme cabeza en su hombro. Sentían que el peligro inmediato había pasado, pero permanecían alerta. La experiencia de años de combate les decía que personas como Jake Rodríguez no perdonan humillaciones, y tenían toda la razón. Se les acercó un camionero mayor, un hombre de unos 60 años con una camisa de cuadros descolorida y una gorra con el logotipo de la empresa de transporte. Su rostro expresaba una mezcla de admiración y preocupación. «Señora», dijo quitándose la gorra, «eran los jinetes del diablo, una pandilla muy peligrosa. Jake Rodríguez es un verdadero psicópata. Ha matado a no menos de una docena de personas, pero siempre ha logrado evitar el castigo». «Gracias por la advertencia», respondió Sara, levantándose y sujetando las correas a los collares de los perros.
¿Entiende que él no olvidará esta humillación? Continuó el camionero. Tiene conexiones en la policía, entre los jueces, en la administración penitenciaria. Puede hacer que su vida sea muy desagradable. «Que lo intente», respondió fríamente Sara. «Yo también sé hacer algunas cosas». El camionero sacudió la cabeza y se alejó. Sara se dirigió hacia la cabina del camión, pero una voz del cajero de la gasolinera, un joven mexicano de unos 25 años, la detuvo. «¡Señora!», gritó saliendo corriendo de la tienda. «¡Espere!». Sara se dio la vuelta. El chico parecía asustado, pero decidido. «Me llamo Carlos», dijo acercándose a ella. «Vi lo que pasó. Tengo información que puede ayudarle». «¿Qué información?». «Jake ya llamó a sus hombres. Escuché la conversación a través de una ventana abierta. Están planeando emboscarla en el camino a la frontera con Nuevo México». Sara frunció el ceño. «¿Cuándo?». «Saben su ruta. Saben que se dirigen a Phoenix. Solo hay un camino a través de las montañas, y ellos estarán esperándola allí». «¿Por qué me dice esto?». Carlos bajó la mirada. «Hace 2 años mataron a mi hermano. Dijeron que vio demasiado. Desde entonces he estado esperando la oportunidad de vengarme». Sara estudió el rostro del joven. En sus ojos se leía un dolor sincero y un deseo de justicia. «¿Hay un camino alternativo?», preguntó. «Sí, la antigua carretera a través de la base militar abandonada Fort Madison. Es 100 millas más larga, pero más segura. Jake no sabe de ella». Carlos rápidamente dibujó un esquema de la ruta en una servilleta. «Gira aquí a la derecha. A 20 millas habrá un cartel hacia Fort Madison. La carretera está en mal estado, pero tu camión pasará». «Gracias», dijo Sara, guardando el esquema en su bolsillo. «Cuídate, Carlos». «Buena suerte, señora, y tenga cuidado. Jake no perdonará tal humillación». Sara se subió a la cabina y encendió el motor. Rex y Bullet tomaron sus lugares, pero ambos perros sentían la tensión de su dueña. Comprendían que el verdadero peligro apenas comenzaba. El camión salió del área de la gasolinera y se dirigió por la carretera hacia la frontera del estado. En los espejos retrovisores no había señales de perseguidores, pero Sara sabía que era temporal. Personas como Jake Rodríguez no se rinden después de la primera derrota. A los 20 minutos de viaje, vio el cartel del que hablaba Carlos. Fort Madison, 20 millas. Sara giró hacia un estrecho camino rural que conducía a las montañas. La carretera realmente era horrible. Asfalto roto, baches, curvas pronunciadas, pero el camión se las arreglaba, subiendo lentamente la colina. A ambos lados se extendían laderas rocosas, cubiertas de cactus y arbustos espinosos. Media hora después, el teléfono de Sara sonó. En la pantalla apareció un número desconocido con código de Texas. «¿Hola? ¿Sara Mitchell?». La voz era oficial, seca. «Sí, soy yo. ¿Y usted quién es?». «Detective Harris, policía del condado de El Paso. Tenemos un informe de que usted ha atacado a un grupo de ciudadanos pacíficos, utilizando animales peligrosos». El corazón de Sara dio un vuelco. Jake actuaba más rápido de lo que ella suponía. «¡Eso es una mentira!», se indignó. «Ellos me rodearon. Amenazaron con violarme». «Señora, tenemos testigos que afirman lo contrario. Según sus declaraciones, usted sin previo aviso soltó a los perros sobre un grupo de motociclistas que simplemente intentaban conocerla». «¿Testigos?». Sara no podía creer lo que oía. «¿Qué testigos?». «Solo estaban los propios motociclistas». «Señora, tenemos el testimonio de 3 testigos independientes, incluyendo a un empleado de la gasolinera. Todos ellos confirman la versión de los afectados». Sara comprendió que Jake había sobornado o intimidado a la gente. En esos pequeños pueblos eso era algo común. «Señora, necesita regresar de inmediato a El Paso para declarar», continuó el detective. «Tenemos una orden de arresto en su contra por agresión con circunstancias agravantes y por tener animales peligrosos sin la licencia correspondiente». «¿Animales peligrosos?». La voz de Sara tembló de indignación. «Son perros militares veteranos. Tienen todos los documentos, medallas, certificados de salud». «Señora, los perros que atacan a las personas están sujetos a confiscación inmediata y cuarentena. En caso de que se confirme su agresividad, serán sacrificados de acuerdo con la ley del estado de Texas». «¿Sacrificados?». Sara sintió que su mundo se desmoronaba a su alrededor. «No pueden llevarse a mis perros. Ellos se defendieron». «Señora, si no regresa voluntariamente dentro de 3 horas, nos veremos obligados a declararla en busca y captura federal. También se iniciará un procedimiento de emergencia para la confiscación de animales peligrosos utilizando la fuerza».
Sara colgó el teléfono con manos temblorosas. Era una trampa perfectamente planeada. Jake Rodríguez utilizó el sistema policial corrupto como un arma de venganza. Rex sintió su estado emocional y gimió suavemente, apoyando su enorme cabeza en su hombro. Bullet también se acercó. Sus ojos inteligentes expresaban preocupación y disposición para proteger a su dueña a toda costa. ¿Qué vamos a hacer, chicos?, susurró Sara, acariciándolos en la cabeza. Quieren separarnos, para siempre. En ese momento el teléfono sonó de nuevo. En la pantalla apareció un nombre familiar, Mike Thompson, un viejo amigo del ejército, sargento de primera clase, con quien sirvió en la provincia de Helmand. Mike era uno de los pocos que conocía la verdadera historia de Rex y Bullet, quien entendía lo que esos perros significaban para Sara. «Mike, Sara, maldita sea, ¿qué está pasando? Acabo de recibir una llamada de la oficina de la policía militar. Dicen que estás en busca y captura por un ataque con perros de combate». «Es una trampa, Mike. Una banda de motociclistas intentó violarme. Los perros me protegieron y ahora ellos han dado la vuelta a todo. Han sobornado a testigos, a policías. Quieren llevarse a Rex y a Bullet y sacrificarlos». «¡Mierda!», maldijo Mike. «Escucha, sé algo sobre ese detective Harris. No es de fiar. Juega al póker en clubes clandestinos de Juárez y tiene grandes deudas con los carteles mexicanos. Si ese Rodríguez ha llegado a él con dinero... ¿Qué debo hacer, Mike? Quieren matar a mis perros». El silencio al otro lado duró varios segundos tensos. Luego Mike dijo en voz baja: «Hay una posibilidad. ¿Recuerdas al capitán Davis de la sede de la división? Ahora trabaja en la Agencia Federal de Manejo de Emergencias. Si le explico la situación, tal vez pueda clasificar tu carga como de importancia federal». «¿Equipo médico? Pero ya es importante». «Sara, en ese hospital de veteranos en Phoenix hay heridos de la última operación en Siria. Entre ellos está nuestro viejo amigo el sargento Martínez. ¿Lo recuerdas? Ese tipo que siempre compartía galletas con tus perros». Sara, por supuesto, lo recordaba. Jorge Martínez, 23 años. Un puertorriqueño alegre que se unió a su equipo 2 meses antes de aquel fatídico día en Kayaki, cuando todo cambió para siempre. «¿Qué le pasó?», preguntó, aunque por la entonación de Mike ya sospechaba que las noticias eran malas. «Herida grave en el pecho y abdomen. Esquirlas de un artefacto explosivo improvisado dañaron sus pulmones y hígado. Necesita urgentemente uno de los respiradores de tu carga. Sin él, no sobrevivirá hasta mañana». Sara cerró los ojos, sintiendo cómo se le encogía el corazón. Otra vida pendía de un hilo. Otro joven soldado moría lejos de casa. «Si manejo los documentos correctamente como un suministro militar de emergencia para salvar la vida de un soldado, tu carga obtendrá automáticamente el estatus federal», continuó Mike. «Eso significa jurisdicción federal. Los policías locales no podrán tocarte». La esperanza brotó en el alma de Sara. «Mike, puedes salvarnos la vida. No te alegres demasiado pronto. Esto tomará unas horas y el tiempo se nos acaba. Además, necesitaré contactar al capitán Davis, y él está ahora en Washington en una reunión del Comité de Seguridad». «¿Cuánto tiempo tengo hasta Phoenix?» 8 o 9 horas, si conduces sin parar. Pero levantarán a todos los policías en 3 estados. Necesitas encontrar un lugar seguro donde esperar mientras yo trabajo en los documentos». Sara miró hacia adelante. El camino conducía a una base militar abandonada, el Fuerte Madison. Un lugar perfecto para esconderse y esperar ayuda. «Hay un lugar», dijo. «Una antigua base militar en las montañas de Nuevo México. Ha estado abandonada por más de 10 años, pero recuerdo la ubicación de los búnkeres secretos». «Excelente. Escóndete allí y yo trabajaré en los papeles y conexiones». Y Sara... «Sí, ten mucho cuidado. Estos motociclistas no perdonarán tal humillación. Pueden intentar tomar la justicia por su mano, sin esperar a la policía». La conexión se cortó, y Sara se quedó una vez más a solas con sus pensamientos y sus leales compañeros. La noche que se avecinaba estaba llena de peligros e incertidumbre, pero estaba lista para luchar por su familia hasta la última gota de sangre. La camioneta subía lentamente por la serpenteante carretera de montaña. Su potente motor trabajaba arduamente en las empinadas pendientes. A ambos lados se alzaban laderas rocosas cubiertas de pinos enanos y matorrales de cactus. La luna estaba casi llena, bañando el paisaje desértico con una luz plateada fantasmagórica. El Fuerte Madison fue construido en 1952 como una base de entrenamiento para unidades de montaña.
Durante la Guerra Fría se entrenaba aquí a soldados para posibles operaciones en las montañas de Afganistán y Pakistán. La ironía era que, medio siglo después, los soldados estadounidenses realmente estaban combatiendo en esas mismas montañas, pero ya contra enemigos completamente diferentes. La base fue cerrada en 2012 como parte de un programa de recortes en el gasto militar. La mayoría de los edificios fueron demolidos. La maquinaria fue retirada, pero las estructuras subterráneas permanecieron intactas. El sistema de búnkeres y túneles, excavados en la roca, era demasiado costoso de desmantelar y demasiado útil para ser completamente destruido. Sara conocía este lugar de primera mano. En 2010 había pasado aquí un curso de formación para sinólogos en operaciones de montaña. 2 semanas de entrenamiento intensivo en condiciones lo más parecidas posible a las afganas. Fue aquí donde se encontró por primera vez con Rex y aprendió a entender sus señales. Después de 1 hora de viaje por la carretera de montaña, aparecieron las ruinas de la antigua base militar. Las puertas oxidadas colgaban de una bisagra. La caseta de seguridad estaba destruida y los caminos de asfalto estaban cubiertos de maleza. La naturaleza estaba recuperando gradualmente el territorio de la civilización humana. Sara entró en el terreno de la base y dirigió el camión hacia el sector más alejado, donde alguna vez se encontraban los almacenes de municiones. Allí estaban los refugios subterráneos más seguros, capaces de soportar el impacto directo de una bomba aérea. Estacionó el camión entre 2 edificios medio destruidos, donde no era visible desde el aire ni desde las carreteras de acceso. Luego apagó el motor y se permitió relajarse por un momento. «Bueno, chicos, bienvenidos a nuestro hogar temporal», les dijo a los perros. Rex y Bullet salieron de la cabina y comenzaron a explorar el área. Sus narices aspiraban el aire con avidez, analizando los olores. Aún olía a metal, aceite y presencia humana, a pesar de los años de olvido. Sara abrió el remolque y revisó la carga. El equipo médico estaba en orden. El sistema de control climático mantenía la temperatura necesaria y los sensores mostraban parámetros normales de humedad y presión. Cada uno de esos dispositivos podría salvar una vida humana, y Sara estaba decidida a llevar la carga a su destino. El teléfono sonó de nuevo. Esta vez era un número desconocido con código local. No contestar, pensó Sara, pero la curiosidad pudo más. ¿Aló? ¿Señorita Mitchell? La voz era femenina, joven, asustada. Sí, ¿quién es? Me llamo Jessica Sánchez. Trabajo como despachadora en la policía de El Paso. No debería llamarle, pero el detective Harris recibió una gran suma de dinero en efectivo esta noche, justo después de que lo visitara ese motociclista, Rodríguez. El corazón de Sara latió más rápido. ¿Por qué me dice esto? Porque tengo un perro, un pastor alemán llamado Max. Si alguien intentara hacerme daño a mí o a él... La voz de la chica temblaba por la emoción. Eso no está bien. Lo que planean hacer con sus perros es un asesinato de animales inocentes. ¿Qué exactamente planean? Mañana por la mañana se emitirá una orden de arresto ampliada en su contra. Todas las carreteras de la región serán patrulladas por unidades reforzadas. Rodríguez no solo le pagó a Harris, sino también al sheriff del condado. Sara sintió un frío en el estómago. ¿Orden de arresto ampliada? ¿Qué significa eso? No solo ataque de perros. Harris añadió a los cargos resistencia al arresto y intento de eludir la justicia. ¿Y sus perros? La chica hizo una pausa. Los declararán peligrosos para la sociedad. Expropiación forzada con posterior sacrificio. ¿Rabiosos? Pero eso es absurdo. Tienen todos los certificados de vacunación. Rodríguez tiene un veterinario en nómina. El doctor Richard Fisher firmará cualquier documento por la cantidad adecuada. Ya firmó un certificado que dice que sus perros mostraron signos de hidrofobia y agresión. ¿Hidrofobia? Sara no podía creer lo que escuchaba. Rex y Bullet adoran el agua. Nadan en cada cuerpo de agua que ven. Señorita Mitchell necesita desaparecer para siempre. ¿O qué? O para mañana por la noche sus perros estarán muertos y usted pasará el resto de su vida en una prisión federal. La conexión se cortó, dejando a Sara en estado de shock. La situación era mucho peor de lo que había supuesto. No era solo la venganza de un motociclista enfurecido, era una destrucción meticulosamente planificada utilizando un sistema legal corrupto. Rex se acercó a ella y comenzó a quejarse suavemente, sintiendo el estado emocional de su dueña. Sus inteligentes ojos marrones la miraban con tal confianza y amor que a Sara le faltó el aliento.
Ese perro le había salvado la vida en Afganistán al menos 10 veces. La sacó de debajo del fuego de artillería cuando fue herida por una esquirla en la pierna. Encontró 17 artefactos explosivos improvisados que podrían haber matado a todo su equipo. Se quedó con ella en un búnker destruido durante 5 días sin agua ni comida, cuando estaban aislados de las fuerzas principales por los talibanes. Y Bullet era su niño en el sentido más literal de la palabra. Ella lo había criado desde los primeros días de su vida, cuando era un cachorro indefenso que había perdido a su madre. Lo alimentó con biberón, le enseñó a caminar, a cazar, a pelear. Él confiaba en ella más que en sí mismo. Estaba dispuesto a morir por su primera orden. «Nadie te tocará», susurró ella, abrazando fuertemente a los 2 perros. «Te juro por mi vida, nadie y nunca te hará daño». Pero incluso al pronunciar esas palabras, entendía que contra todo un sistema, 3 fugitivos poco podían hacer. Necesitaban un plan, necesitaban ayuda, necesitaban tiempo. Sara sacó de la cabina la mochila de emergencia, un kit estándar de supervivencia que siempre llevaba consigo. Raciones militares, medicamentos, herramientas, una radio portátil, gafas nocturnas, un chaleco antibalas y suficientes municiones para un tiroteo serio. También tomó una bolsa especial con equipo para perros, chalecos tácticos para Rex y Bullet, que los protegían de heridas por cuchillo y balas de pequeño calibre, un cuenco portátil para agua, comida concentrada y un botiquín de primeros auxilios para animales. «Vamos, chicos», dijo ella, vistiéndoles su equipo de combate. «Les mostraré nuestro refugio». La entrada al búnker subterráneo estaba a 100 yardas del lugar donde estacionaron el camión, camuflada como una tapa de alcantarilla común. Sara recordaba el código de acceso. Lo cambiaban cada mes durante su servicio, pero después del cierre de la base, el sistema fue desconectado y la tapa se abría con una llave normal. La bajada conducía a un amplio espacio subterráneo, excavado en la roca. Las paredes estaban revestidas de hormigón, el techo reforzado con vigas de acero. La iluminación de emergencia aún funcionaba con baterías autónomas, y el sistema de ventilación aseguraba la entrada de aire fresco. El búnker estaba diseñado para la estancia prolongada de 20 personas. Había camas, un almacén de alimentos, un arsenal, una sala de radio e incluso un pequeño puesto médico. Un lugar perfecto para esperar a que pase la tormenta. Rex y Bullet exploraron el nuevo lugar. Sus narices investigaban cada rincón. Los olores allí eran viejos pero familiares. Metal, hormigón, aceite de armas, presencia humana. Los perros se sentían seguros en ese refugio fortificado. Sara instaló la radio portátil e intentó comunicarse con Mike. Después de varios intentos, logró captar una señal. «Mike, ¿me escuchas?» «Sara, ¿dónde estás?» «Llamé a tu teléfono, pero no pude comunicarme. Estoy en las montañas, en un viejo refugio. La señal de celular es mala aquí. ¿Hay noticias?» «Sí, y son ambiguas. La buena noticia es que logré comunicarme con el capitán Davis. Aceptó ayudar y ya está trabajando en los documentos». ¿Y la mala? Hay varias malas noticias. Primero, el caso ha sido transferido al FBI. En segundo lugar, hay una recompensa de $50,000 por información sobre tu paradero. Sara silbó. $50,000 es una suma seria para esos lugares. Por ese dinero no faltarán quienes quieran delatar a los fugitivos. En tercer lugar, continuó Mike, ese Rodríguez no está de brazos cruzados. Según mis datos, ha movilizado a toda su gente. No menos de 30 motociclistas están recorriendo las carreteras en busca de tu camión. ¿30? Sara sintió cómo se le encogía el estómago. ¿Contra nosotros 3? No exactamente 3. Tengo otra noticia. El capitán Davis no solo trabaja en FEMA, también dirige una unidad especial contra el crimen organizado en los estados fronterizos. ¿Y eso qué significa? Significa que Jake Rodríguez ya hace tiempo que está en su punto de mira. Tráfico de drogas, contrabando de armas, asesinatos, corrupción. Tu situación les dio la excusa perfecta para una gran operación. Sara sintió un destello de esperanza. ¿Ellos ayudarán? Ya están ayudando. Un equipo especial se dirige a tu zona, pero necesitan tiempo para llegar. Al menos 3 o 4 horas. ¿Y tenemos tanto tiempo? No lo sé. Rodríguez no es tonto. Sabe que el tiempo juega en su contra. Cuanto más tiempo estés libre, más posibilidades hay de que la verdad salga a la luz. En ese momento,
Rex levantó la cabeza y se puso alerta. Sus orejas se pusieron en posición y un leve gruñido salió de su garganta. Bullet también sintió algo sospechoso. «Mike, tengo que cortar», dijo rápidamente Sarah. «Parece que tenemos problemas. Ten cuidado, mantente en contacto cada hora». Sarah apagó la radio y escuchó atentamente. Al principio solo había silencio, pero luego escuchó el lejano sonido de motores de motocicletas. Muchos motores, acercándose a la base. «Mierda», maldijo. «Nos encontraron». ¿Cómo fue posible? ¿Un rastreador GPS en el camión? ¿Un informante entre los lugareños? ¿O simplemente una búsqueda metódica por todas las rutas posibles? Sarah rápidamente se puso el chaleco antibalas y revisó su arma. La Smith & Wesson estaba cargada y lista para la acción. En la mochila había otros 3 cargadores. 60 balas de calibre 40. Poco para un tiroteo serio, pero mejor que nada. «Rex, Bullet, prepárense para la pelea», ordenó. Ambos perros instantáneamente cambiaron al modo de combate. Sus cuerpos se tensaron, los ojos se enfocaron, la respiración se volvió más rápida. Años de entrenamiento y experiencia real de combate hicieron que sus reacciones fueran automáticas. El sonido de las motocicletas se hacía cada vez más fuerte. Por el ruido, había al menos 10. Rodríguez había traído fuerzas serias. Sarah subió hacia la salida del búnker y asomó con cautela. A la luz de la luna, vio los faros de las motocicletas moviéndose por el perímetro de la base. Estaban registrando metódicamente cada edificio, cada escondite. Uno de los motociclistas se detuvo junto al camión de Sarah y gritó a los demás. «¡Aquí! ¡He encontrado su camión!». En cuestión de minutos, todas las motocicletas se agruparon alrededor del camión. Sarah contó 12 motociclistas, todos armados. Se podían ver rifles, escopetas, pistolas, una potencia de fuego seria para tal operación. Jake Rodríguez se bajó de su Harley y se acercó a la cabina del camión. Estaba vestido con equipo de combate completo. Chaleco antibalas, casco, un rifle AK-47 en las manos. Claramente se estaba preparando para una guerra seria. «La perra está aquí en algún lugar», gritó a su gente. «Revisen cada agujero, cada sótano. No la necesito viva, pero quiero ver a los perros enteros». «¿Para qué quieres a los perros, jefe?», preguntó uno de los motociclistas. «Haré peleas de perros. La gente pagará buen dinero para ver a perros militares pelear contra pitbulls. Y cuando dejen de ser rentables, los alimentaré vivos a los cocodrilos». Sarah apretó los dientes de rabia. Ese canalla no solo quería matarla, planeaba convertir a Rex y Bullet en entretenimiento para sádicos. «Nunca», susurró. «Mejor morimos todos aquí». Los motociclistas comenzaron una búsqueda sistemática. Registraban los escombros de los edificios, miraban en cada agujero, volteaban los restos de la maquinaria. Poco a poco se acercaban a la entrada camuflada del búnker. Sarah tenía 2 opciones: intentar salir sin ser vista por la salida de emergencia o aceptar el combate en posiciones ventajosas. La segunda opción parecía más preferible. En el búnker tenía la ventaja de la defensa, y los pasajes estrechos neutralizaban la superioridad numérica del enemigo. «Chicos», dijo suavemente a los perros, «esto será como en Afganistán. ¿Recuerdan nuestras señales?». Rex y Bullet tomaron posiciones a ambos lados de la entrada del búnker. Era una táctica estándar de emboscada, perfeccionada en cientos de operaciones contra los talibanes. Uno de los motociclistas se acercó bastante a la trampilla camuflada. Estaba examinando el suelo con atención, buscando huellas u otros signos de presencia humana. «¡Hey, Jake!», gritó. «Aquí hay algo extraño. La hierba está aplastada, como si alguien hubiera estado aquí recientemente». Rodríguez se acercó a ese lugar y lo examinó detenidamente. Su experiencia criminal de muchos años le decía que alguien se estaba escondiendo aquí. «Busquen la entrada», ordenó. «Un refugio subterráneo o algo así». Los motociclistas comenzaron a palpar el suelo con las culatas de sus rifles automáticos. Después de unos minutos, uno de ellos dio con una tapa de metal de una trampilla. «Jefe, aquí hay una trampilla». Jake se acercó e intentó abrir la tapa, pero estaba bloqueada desde adentro. Perra!», gritó hacia la trampilla. «Sé que estás ahí. Sal y hablemos de manera civilizada». No hubo respuesta. «Está bien», dijo Jake. «Entonces de manera poco civilizada. Chicos, preparen las granadas». Sarah comprendió que no había tiempo para pensar. Si lanzaban granadas al búnker, no habría posibilidades de sobrevivir. Rápidamente abrió la trampilla y disparó al motociclista más cercano. La bala le dio en el pecho y cayó,
dejando caer su rifle. Los demás instintivamente se lanzaron a buscar refugio. «Rex, Bullet, atacar», gritó Sarah. Ambos perros salieron de la trampilla como dos proyectiles peludos de muerte. Rex saltó sobre el motociclista más cercano con tal fuerza que lo derribó y lo mantuvo en el suelo. Sus poderosas mandíbulas atraparon al hombre por la mano armada, obligándolo a soltar el rifle. Bullet atacó a un grupo de motociclistas a la derecha. Sus movimientos eran veloces y precisos. Derribó a uno, luego inmovilizó al siguiente, aferrándose con los dientes al muslo. El rifle cayó de las manos del motociclista, y él gritó de dolor y miedo. «¡Disparen a los perros!», gritó Jake, tratando de apuntar con su AK-47. Pero disparar a los objetivos que se movían rápidamente en la oscuridad resultó no ser tan fácil. Las balas silbaban, mientras los perros continuaban su trabajo de inmovilizar a los oponentes. Rex ya había neutralizado al primer atacante y se había cambiado al siguiente, mientras Bullet sistemáticamente dejaba fuera de combate a un motociclista tras otro. Sarah no se quedó de brazos cruzados. Disparaba metódicamente con su pistola, apuntando a las piernas y brazos de los oponentes. Herir, no matar. Años de entrenamiento militar no habían sido en vano. 2 motociclistas cayeron heridos en las extremidades, perdiendo la capacidad de luchar. «¡Retirada!», gritó uno de los motociclistas al ver a sus compañeros en el suelo. «No vale la pena». Jake intentó continuar la pelea, pero se dio cuenta de que la situación era crítica. La mitad de su gente estaba herida o inmovilizada por los perros, los demás desmoralizados. «¡Esto no ha terminado!», gritó mientras retrocedía hacia las motos. Los motociclistas sobrevivientes ayudaron a los heridos a llegar a sus vehículos y desaparecieron en la noche. Solo quedaron en el suelo los rifles que habían dejado caer en pánico. Sarah inspeccionó rápidamente el campo de batalla. Nadie había muerto, pero varios motociclistas habían recibido heridas graves por los dientes de los perros y sus disparos precisos. Rex había sido herido por una bala en la pata trasera, pero podía moverse. Sarah corrió hacia Rex. La bala había atravesado los músculos de su pata trasera, sin tocar el hueso. Una herida dolorosa, pero no mortal. «Todo está bien, viejo amigo», susurró mientras trataba la herida con su botiquín. «Es solo un rasguño». Rex lamió su mano, dándole a entender que estaba bien. Los perros de combate estaban acostumbrados a las heridas. En Afganistán era algo común. Bullet se acercó a ellos. Su hocico estaba manchado de sangre. Se veía salvaje y peligroso, pero cuando vio a Sarah, sus ojos mostraron la habitual lealtad. «Buen trabajo, chico», dijo Sarah, acariciándole la cabeza. Miró el campo de batalla. 8 motociclistas muertos, incluido Jake Rodríguez. Los problemas serios con la ley ahora eran inevitables. Matar a 8 personas, incluso en defensa propia, conllevaría una larga investigación. Sarah regresó al búnker y se comunicó con Mike por radio. «Mike, tenemos problemas». «¿Qué más problemas?» «Rodríguez nos encontró. Atacó con una docena de motociclistas. Nos defendimos, pero uno de ellos está muerto. Su líder. Los demás están heridos o huyeron». Un largo silencio al otro lado. «Mierda», finalmente dijo Mike. «Esto cambia las cosas. Ahora te buscarán no solo por el ataque de los perros, sino también por asesinato». «Fue defensa propia». «Lo sé, pero un cadáver es serio, especialmente si es el líder de una banda de motociclistas. Incluso si es defensa propia, habrá una investigación». Sarah sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Resulta que ella cayó de la sartén a las llamas. «Hay buenas noticias», continuó Mike. «El equipo del capitán Davis ya está en camino. Estarán contigo en 2 horas. Aguanta hasta su llegada». «¿Y si aparecen más motociclistas?» «Lo dudo. Rodríguez trajo a casi todos sus hombres. Los que quedan probablemente no querrán repetir el destino del jefe». Sarah esperaba que Mike tuviera razón, pero el destino les tenía preparado otro desafío. 1 hora después de la pelea, Sarah escuchó el sonido de vehículos que se acercaban. Al principio se alegró. Pensó que era ayuda del capitán Davis. Pero cuando los coches aparecieron en el terreno de la base, quedó claro que no era una operación de rescate. Varios coches de policía del sheriff del condado rodearon el área, encendiendo potentes reflectores. Los altavoces cobraron vida. «Sarah Mitchell, estás rodeada. Sal con las manos en alto». Sarah comprendió que alguien de los motociclistas sobrevivientes había logrado informar a las autoridades sobre su ubicación. Ahora la juzgarían no solo por el ataque inicial, sino también por el asesinato de Jake Rodríguez. «Rex, Bullet,
Prepárense para una nueva pelea, les dijo a los perros. Pero Rex no podía moverse bien debido a su pata herida, y las fuerzas eran desiguales. Contra todo un escuadrón de policías, 3 fugitivos no podían hacer nada. Los policías comenzaron a rodear el búnker. Sarah vio cómo aparecían figuras con uniforme alrededor. Pero algo era extraño. No se apresuraban a asaltar el refugio. «Tienen 10 minutos para reflexionar», sonó desde el altavoz. «Estamos listos para escuchar tu versión de los hechos». En ese momento, la radio cobró vida. «Sarah, soy el capitán Davis. ¿Me escuchas?» «Davis, ¿dónde estás? Estamos rodeados». «Estoy aquí entre los policías. Escucha con atención. La situación es complicada, pero no es desesperada. Sal a negociar. He logrado llegar a un acuerdo con el sheriff. ¿Cómo puedo confiar en ti? Quieren dormir a Rex y a Bullet. No quieren. Las autoridades locales han sido apartadas del caso. Ahora es una investigación federal y yo la dirijo». Sarah dudó. Por un lado, no tenía elección. Por otro, ¿cómo confiar en una persona a la que no había visto en 3 años? «Davis, si me estás engañando». «No estoy engañando. Sal. Tengo documentos que cambiarán todo». Sarah tomó una decisión. Dejó caer su arma, tomó a los perros de la correa y se levantó lentamente del búnker. «¡No disparen!», gritó. «Me rindo». Los agentes del FBI rápidamente la rodearon, pero no usaron sus armas. Se acercó a ella un hombre de civil, alto, delgado, con cabello canoso y ojos inteligentes. «Sarah», dijo, «¿eres realmente tú?» «Capitán Davis», se fijó en él. «Has cambiado mucho. 3 años de servicio federal añaden canas», sonrió. «Pero ahora no es momento para recuerdos. Necesitamos resolver este desorden». A Sarah le pusieron las esposas, pero la trataron con cortesía. No tocaron a Rex y a Bullet. Ellos iban al lado de su dueña, observando atentamente lo que sucedía. «¿Qué pasará con mis perros?», preguntó Sarah. «Por ahora nada. Están bajo protección federal hasta que se aclaren las circunstancias». La llevaron en un helicóptero junto con los perros. Durante el vuelo, David le contó lo que había sucedido en las últimas horas. «El caso de Rodríguez lo hemos estado trabajando durante 1 año y medio», explicó. «Tráfico de drogas, corrupción, asesinatos, pero siempre logró evadir la justicia». «¿Y qué ha cambiado?». «Tú has cambiado. Tu situación nos dio motivo para una operación a gran escala. Arrestamos al detective Harris, al veterinario Fisher, a varios jueces y fiscales». Sarah sintió un destello de esperanza. «¿Entonces me retirarán los cargos?». «No todos. El asesinato de 8 personas es grave, incluso si fue en defensa propia. Pero tengo testigos que confirmarán tu versión». «¿Qué testigos?». Davis sonrió. 3 motociclistas sobrevivientes. Están muy dispuestos a testificar a cambio de clemencia». El helicóptero aterrizó en el terreno de un edificio federal en El Paso. A Sarah la llevaron a una celda de detención preventiva y a los perros los colocaron en un refugio especial en el edificio. Los siguientes 2 días transcurrieron entre interrogatorios y procedimientos. Sarah contaba su versión de los hechos una y otra vez. El abogado que le había sido asignado por el Estado resultó ser competente y estaba dispuesto a ayudar. En el tercer día, Davis llegó a ella con noticias inesperadas. «Sarah, tengo una sorpresa para ti», dijo. «¿Quieres ver a un viejo amigo?». La puerta de la celda se abrió y entró un hombre en silla de ruedas. Sarah no lo reconoció al principio, pero luego exclamó: «¿Jorge? ¿Martínez?». «Hola, Sarah», sonrió el joven puertorriqueño. «Escuché que tienes problemas». Sarah no podía creer lo que veía. El sargento Jorge Martínez, a quien ella creía muerto, estaba frente a ella vivo, aunque atado a la silla. Pero Mike dijo la verdad. «Realmente estuve al borde de la muerte, pero el equipo de tu carga me salvó la vida». Jorge contó cómo un aparato de respiración artificial mantuvo su vida durante una complicada operación. Los médicos lucharon por él durante 12 horas seguidas, pero al final vencieron a la muerte. «Es cierto, perdí las piernas», añadió con una sonrisa triste. «Pero eso es mejor que estar muerto». «¿Por qué viniste?», preguntó Sarah. «Para testificar, contarle al tribunal cómo eres realmente, cómo eran Rex y Bullet en Afganistán». Jorge se convirtió en el testigo clave de la defensa. Su testimonio sobre el servicio militar de Sarah y sus perros impresionó profundamente a los jurados. El juicio duró 3 meses. La fiscalía pedía una larga condena por asesinato y agresión.
La defensa insistía en la legítima defensa y la inocencia. Un momento clave fueron los testimonios de los motociclistas sobrevivientes. Bajo la presión de las pruebas y a cambio de clemencia, contaron toda la verdad sobre los planes de Rodríguez. Él quería matarla y convertir a los perros en perros de pelea, dijo uno de ellos. Dijo que la gente pagaría buen dinero para ver cómo los perros militares luchan hasta la muerte. Estos testimonios cambiaron radicalmente la opinión pública. Sara pasó de ser acusada de asesinato a convertirse en una heroína que defendió a sí misma y a sus leales compañeros de los sádicos. Pero el destino tenía otra sorpresa preparada. En el último día del juicio, cuando los jurados se preparaban para emitir su veredicto, ocurrió un incidente en el estacionamiento cerca del edificio del tribunal. Los miembros restantes de la pandilla Jinetes del Diablo intentaron atacar a Sara cuando ella salía del edificio después de la sesión. ¿Dónde está esa perra que mató a Jake?, gritaba el líder, agitando una pistola. La seguridad del edificio del tribunal reaccionó rápidamente, pero en el caos, uno de los pandilleros logró disparar. La bala estaba destinada a Sara, pero Rex, sintiendo el peligro, saltó hacia adelante y recibió el impacto. El viejo perro cayó sobre el asfalto, respirando con dificultad. Varias balas le dieron en el pecho. Los guardias rápidamente desarmaron a los atacantes, pero ya era demasiado tarde. ¡Rex!, gritó Sara, finalmente liberada de la celda. Se arrodilló junto al perro moribundo. Sus ojos la miraban con la misma lealtad de siempre, pero su respiración se volvía cada vez más superficial. «No mueras», susurró, abrazando la cabeza ensangrentada del perro. «Por favor, no me dejes». Bullet se acercó a ellos y se acostó junto a su compañero moribundo. Ladró suavemente, como si se despidiera de un amigo. Rex levantó la cabeza con esfuerzo y lamió a Sara en la mejilla. Por última vez, sus ojos se cerraron y su poderoso corazón se detuvo. «¡No!». Sara abrazó el cuerpo sin vida del perro y lloró. Bullet puso su hocico sobre sus patas y aulló, prolongadamente, tristemente, como un lobo a la luna. Este aullido resonó en la sala del tribunal, y muchas de las personas presentes tenían lágrimas corriendo por sus mejillas. El funeral de Rex se llevó a cabo en un cementerio militar de veteranos en Texas, un honor que pocos animales de servicio reciben. El gobernador del estado firmó personalmente el permiso para el entierro con honores militares. Sara estaba de pie junto a la tumba en uniforme militar que se había puesto por primera vez en 3 años. A su lado estaba Bullet, en cuyo collar apareció una nueva insignia: por heroísmo en la protección de civiles. El capitán Davis pronunció un discurso sobre el servicio y el sacrificio. Jorge Martínez habló sobre cómo Rex salvó a soldados en Afganistán, pero para Sara, todas estas palabras eran solo un fondo. Ella pensaba en los 8 años pasados junto a ese perro asombroso, en las miles de millas recorridas juntos, en los peligros que habían superado codo a codo. «Adiós, viejo amigo», susurró, arrojando un puñado de tierra sobre el ataúd. «Gracias por todo». El tribunal absolvió a Sara de todos los cargos. La defensa propia fue considerada justificada, y sus acciones heroicas. Además, le ofrecieron regresar al servicio militar con el rango de mayor. Pero Sara se negó. El ejército le recordaba las pérdidas, la traición, la sangre de inocentes en el lejano Afganistán. Ella eligió otro camino. 1 año después, Sara estaba de nuevo al volante de un camión, esta vez con el logo de la fundación benéfica Memoria de Rex. A su lado estaba Bullet, ya no tan joven pero aún leal. En la caja del camión había una carga de especial importancia: equipo médico para un hospital infantil en México. El dinero para su compra fue recaudado por veteranos de toda América, quienes conocieron la historia de Sara y su perro. «¿Sabes, chico?», le dijo Sara mirando a Bullet. «Creo que Rex estaría orgulloso de nosotros». Bullet ladró suavemente en respuesta. En sus ojos había tristeza por el amigo que se había ido, pero también determinación para seguir sirviendo. En el salpicadero había una pequeña urna con las cenizas de Rex. Sara la llevaba consigo en cada viaje. Donde quiera que estuviera, su fiel amigo siempre estaba a su lado. Por delante había un largo camino a través del país. Un camino peligroso, lleno de amenazas desconocidas. Pero Sara no tenía miedo. Tenía a Bullet, tenía un propósito, tenía el recuerdo de quien dio su vida para salvar a otros. El camión aceleraba, dirigiéndose a la frontera con México. Y en algún lugar del cielo sobre América, las estrellas brillaban especialmente, como si el alma de Rex bendijera su camino.
En el Hospital Infantil de Tijuana, pequeños pacientes esperaban el equipo que necesitaban. Cada minuto de retraso podría costar la vida de un niño. Por eso, Sara conducía sin parar, como siempre, llevando esperanza a quienes necesitaban ayuda. La historia terminó donde comenzó, en la carretera. Pero ahora no era un camino de guerra o venganza. Era un camino de compasión, un camino de memoria para los héroes caídos, un camino de servicio continuo a la humanidad. Rex se había ido, pero su espíritu vivía en cada carga salvada, en cada vida protegida, en cada nuevo día de lucha por la justicia. Y mientras haya mal en este mundo, siempre habrá quienes estén dispuestos a luchar contra él. Y a veces, esos héroes viajan en camiones de 18 ruedas en compañía del amigo más leal del mundo, llevando en el corazón la memoria de quien dio su vida por los demás. En el bolsillo de Sara había una fotografía. Ella misma, Rex y Bullet frente a las montañas afganas. Los tres sonreían, a pesar del polvo y el cansancio. En el reverso había una inscripción escrita a mano por Jorge Martínez. La verdadera familia no conoce fronteras entre especies, solo conoce el amor. Era verdad. La familia no es solo un lazo de sangre. La familia es la disposición a morir el uno por el otro. Y en ese sentido, Sara, Rex y Bullet siempre fueron y seguirán siendo una verdadera familia. El camino se extendía hacia el horizonte, prometiendo nuevas aventuras y nuevos desafíos. Pero lo que sea que el destino traiga, lo enfrentarán juntos, vivos y muertos, pero siempre unidos por lazos de lealtad más fuertes que la muerte. En algún lugar del cielo sobre el desierto de Texas, una estrella especialmente brillante brilló, como si Rex les estuviera enviando una señal. Estoy con ustedes, siempre. Y el camión desapareció en la noche, llevando a los dos últimos miembros del legendario equipo hacia nuevos logros en nombre de aquellos que ya no pueden luchar por sí mismos.